Señor, gracias por tu bondad, por el amor con que tú nos recibes cuando venimos delante de ti, delante de tu trono. Gracias porque lo podemos hacer confiados en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ayúdanos en el día de hoy, Señor, a recibir de ti y a escuchar de ti lo que tú quieres decirnos. Pon tu palabra en nuestro corazón, lleva a cabo tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Gálatas. Bueno, ustedes saben que la carta a los Gálatas no es a una iglesia en particular, sino es a una zona, la zona de Galacia, donde había varias iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje misionero. Y Pablo había fundado estas iglesias, había encomendado, había puesto ancianos dentro de estas iglesias, pero después habían empezado a llegar algunas otras personas con un mensaje un poco distinto. Estos supuestos cristianos llegaban y decían, bueno, lo que Pablo dice de la gracia, sí es verdad, somos salvos por gracia, pero tenemos que además de la gracia, guardar la ley. O sea, sí, la gracia nos salva, pero tenemos que hacer obras y tenemos que guardar la ley para guardar nuestra salvación. Y aunque la carta fue escrita hace casi 2000 años, el día de hoy sucede lo mismo. Tristemente hay iglesias y hay cristianos que van a venir a ti probablemente y te van a decir, sí, bueno, la gracia sí nos salva, pero además de eso tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Entonces sí, la gracia es suficiente, pero tienes que hacer esto. Y esa es una doctrina completamente contraria a la enseñanza bíblica. Y Pablo escribe esta carta para afirmar el evangelio puro. Los capítulos 1 y 2 son la experiencia personal de Pablo con la gracia. Lo que Pablo vivió al enfrentarse con esa gracia, personalmente. Capítulos 1 y 2. Capítulos 3 y 4 se enfoca en la gracia, pero digámoslo desde una manera doctrinal. Es un área más teológica, más, como decía un maestro, más sesuda, ¿no? Está Pablo tratando de definir conceptos, está tratando de establecer doctrina más teórica, digámoslo así. ¿Por qué la gracia y todo este tipo de cosas? Y la semana pasada estuvieron con Lenin y vieron este asunto de que aquel que quiera permanecer en la ley, solo le queda una esperanza, ser maldito. Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley para hacerlas. Entonces tú quieres permanecer en la ley, pues la verdad es un camino que ya tiene un fin claro y es la maldición, porque nadie puede cumplir la ley. Y capítulo 3, versículo 15 es donde ahora Pablo va a definirnos, pues entonces, ¿para qué fue la ley? Va a empezar a explicarnos, en resumen, cuál es el propósito de la ley. Dice verso 15 de Gálatas 3, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Okay. Para entender bien lo que está diciendo Pablo y lo que va a desarrollar, acompáñame por favor a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15. Pablo va a hablar de una promesa. La promesa es dada en Génesis 12. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Deja tu casa, deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a indicar. Voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 12 está esta promesa que Dios le hace a Abraham. Léela en tu casa. Esa es la promesa. En Génesis 15 viene la ratificación de la promesa. Dios va a confirmarle a Abraham esta promesa. Ojo, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa, no le pide nada. No le dice a Abraham, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú sales mañana por la mañana, te acercas a las colinas grises que están pasando el desierto místico de no sé dónde, vas a encontrar un dragón, tienes que matar al dragón, sacas un colmillo del dragón, con eso vas y buscas, o sea,
Y si consigues todo eso, entonces te voy a hacer una gran nación. No, simplemente Dios ve a Abraham y le dice, a ti te voy a hacer. Deja tu casa, deja todo, te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir. Todos los que te bendigan van a ser benditos, todos los que te maldigan van a ser malditos. Y por ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Sin discusión, sin preguntarle. Dios decidió hacerlo así. En Génesis 15 han pasado ya varios años. Y después de una guerra, de unas batallas que libra Abraham, dice, capítulo 15 de Génesis, verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham probablemente teme que estos reyes con los que peleó tomen una represalia, y Dios le aparece y le dice, no temas, yo soy tu escudo. Entonces Abraham aprovecha que Dios pues ya comenzó a hablar, y como que le quiere preguntar algo y no se anima mucho. Entonces más o menos le dice, verso 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, me vas a dar un gran galardón, eso es lo que tú dices, pero ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham básicamente le dice, Señor, pero dices que me vas a dar un gran galardón, pero no tengo hijo. No, ¿a quién le voy a heredar todo lo que me vas a dar a mí? ¿A quién se lo voy a dar? Mi heredero va a ser un esclavo nacido en mi casa. O sea, Abraham no se está animando a decirle, Señor, no has cumplido lo que me has prometido, pero más o menos le está diciendo, pues Señor, mira, no me estoy haciendo más joven y todavía no tengo un hijo, mi esposa sigue siendo estéril. Entonces dice en el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios le contesta, no te heredará o sea, el Damaseno, Eliezer, no va a ser él el heredero, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios básicamente le dice, mira Abraham, a ver, sal de tu casa, ves las estrellas, ¿cuántas hay? Y le dice a Abraham, 50. ¿50? Sí, 50, no se pueden contar, son muchísimas. Ok, bueno, así va a ser tu descendencia, va a ser enorme, no va a ser posible contar tu descendencia. Abraham le cree y eso fue contado por justicia. Verso 7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Le está diciendo, yo decidí hacerlo, no te lo ganaste, no hice un casting a ver quién se lo merece. Yo te saqué para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Abraham le dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Básicamente le está diciendo, ¿no me das una garantía? ¿No me das una o sea, ¿cómo voy a saber que realmente voy a heredar? Hagamos un contrato, digámoslo así. Y Dios acepta. Dios le dice, ok, verso 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham tomó todo esto, los partió por la mitad, puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Lo que hace Abraham es como un sacrificio y pone las mitades de los animales separadas y en centro hay sangre. Y esta era la forma en la que se celebraban los contratos en aquella época. Lo que se hacía era entre 2 personas, vamos a hacer un contrato, hacemos un sacrificio, ponemos sangre en el centro, caminamos sobre la sangre y es una forma simbólica de decir, si tú o yo incumplimos este pacto, que nos pase lo que le pasó a estos animales, que alguien camine sobre nuestra sangre. Están comprometiéndose a muerte a cumplir este pacto. Entonces Dios le dice, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un contrato. Haz esto, separa los animales, está la sangre en el centro, pero fíjate lo que sucede. Verso 11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham hace esto y de pronto empiezan a ir aves de rapiña
Y Abraham entonces empieza a espantarlas y ahí se pasa todo el día espantando las aves para que no se coman los animales del sacrificio. Y lo hace todo el día y se cansa y le empieza a dar sueño. Y Dios le dice, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Está hablando del tiempo en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham está medio dormido y medio dormido escucha que Dios le dice, voy a hacer esto, te voy a dar esta tierra, no ahorita. 400 años van a ir esclavos a Egipto, pero van a regresar, tú vas a morir, vas a ser bien enterrado, pero a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Abraham está medio dormido y de pronto así medio que entreabre los ojos y ve que entre los animales hay una antorcha de fuego, hay como un remolino de fuego. Digámoslo de esta manera. El que está firmando el pacto es Dios, no Abraham. Abraham está descansando, Abraham está dormido, pero Dios está firmando, Dios está caminando entre la sangre, firmando este contrato consigo mismo, porque Abraham no lo está haciendo. Y Dios está básicamente comprometiéndose consigo mismo en favor de Abraham, de que va a hacer esto que acaba de prometer. De hecho, en el verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. No dice, hicieron un pacto Abraham y Jehová, sino Jehová hizo el pacto, no Abraham. Abraham estaba dormido. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham. A tu descendencia le voy a dar esta tierra, te bendeciré, serán en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente habrá bendición para todos. Esta es la promesa. Ahora sí, regresemos a Gálatas para entender de qué está hablando aquí Pablo. Versículo 15 nuevamente. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un contrato, una vez que ya le firmaron las dos personas, no se le puede añadir y no puede haber un tercero que venga y haga alguna modificación. Digámoslo, de lo que le está hablando directamente Pablo a los Gálatas es el pacto que Dios hizo con Abraham no lo puede modificar Moisés. Moisés es la ley. Pero Moisés no puede venir a modificar esa promesa. ¿Por qué? Porque el pacto ya estaba cerrado. Y hasta entre los hombres, un pacto cerrado, una vez cerrado, no se modifica ni se le añade. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no a Moisés, a Abraham, y las promesas eran para Abraham y para su simiente. ¿Quién sería su simiente? Y alguien diría, los judíos son la simiente de Abraham. ¿Qué dice Pablo? No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo está aclarando, la promesa Dios se la dio a Abraham y la simiente de Abraham no es el pueblo judío, en la simiente en la que serán benditas todas las naciones de la tierra no es el pueblo judío, sino Cristo mismo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto, este pacto incondicional que hizo Dios con Abraham, previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida, no lo abroga para invalidar. O sea, Dios hizo este pacto, la ley, dice Pablo aquí, que vino 430 años después, no lo puede invalidar, no lo puede abrogar. Realmente, esto te lo digo entre paréntesis, la ley no vino 430 años después, sino un poco más de 600 años después. Y hay toda una explicación al respecto, pero no la vamos a ver en este momento porque no nos va a dar tiempo. Búscala, encontrarás muy fácilmente en cualquier diccionario bíblico esta aparente contradicción. Pero lo que dice Pablo es,
la promesa dada no va a ser invalidada por la ley, porque la ley vino después. La ley vino después y no vino para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cuando Abraham recibió esta promesa, no había ley. Todavía no había venido Moisés, todavía no había recibido la ley, los 10 mandamientos, no había nada de eso. Abraham recibió una promesa y la promesa vino así, como promesa. Él estaba en Ur de los Caldeos, bien feliz, adorando otros ídolos, adorando otros dioses, y Dios lo escoge y le dice: a ti te voy a bendecir, deja tu casa, deja todo, ve al país que yo te voy a indicar. Te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No es la ley, sino la promesa. Y qué bueno que es así, porque te imaginas que la ley modificara la promesa. Eso querría decir que si mañana Dios trae otra ley, pues todo lo que tú y yo creemos también puede cambiar y a lo mejor ya no vale. Y dentro de 500 años Dios dice: pues voy a traer otra ley, y trae otra ley y todo lo que se pensaba vuelve a cambiar. Pero no sucede así. Dios no está jugando, Dios no está cambiando de opinión. La palabra de Dios es firme y es clara. La promesa fue promesa, no por ley. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, a partir de aquí, Pablo entonces va a hacerse algunas preguntas que son bastante lógicas. Ok, si la promesa no es por la ley es contraria a la promesa. ¿Para qué sirve la ley? ¿La ley contradice la promesa de Dios o es superior la promesa a la ley o la ley es superior a la promesa? Todo eso Pablo va a empezar a contestarlo aquí. ¿Por qué? Porque la verdad es que nuestra naturaleza es carnal. Nuestra naturaleza es terriblemente carnal. Incluso ya siendo creyentes, tendemos a actuar en nuestra carne. Déjame ponerlo con un ejemplo bastante claro, creo yo. ¿Conoces a alguien que es un libertino? Alguien que no es creyente y que vive, dice: a mí no me gusta esto de la religión porque yo quiero ser libre. Y a mí yo quiero tener las mujeres que quiera o los hombres que quiera y hacer lo que quiera. Yo soy libre, a mí nadie me ata. Bueno, esa persona no está viviendo en libertad, está viviendo en libertinaje. ¿Cuál es la diferencia? El libertinaje es una forma de esclavitud, realmente. El libertinaje es una imitación de la libertad, pero no es libertad. Se presenta como libertad, pero no es libertad. El libertinaje es carnal. Ok. Ahora déjame presentarte a un amigo cristiano que, contrariamente a eso, dice: no, yo nunca, no voy a fiestas. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y hago mi devocional, me corto el cabello cada mes, me lavo con shampoo orgánico, así toda una serie de reglas y de normas y de cosas. Porque yo no quiero estar en libertinaje, yo quiero estar en santidad. Ok, esta persona no está en santidad, está en legalismo. Y así como el libertinaje es la imitación de la libertad, el legalismo es la imitación de la santidad. No es santidad, es carnal. El legalismo es carnal. Se parece a la santidad, pero no es santidad. Ok, cuando venimos a Cristo, nuestra carne quiere correr hacia ya que no puedo correr al libertinaje porque soy cristiano, ya se ve mal. Lo que mi carne hace es correr hacia el legalismo. Y el legalismo, bueno, a lo mejor huele un poco menos peor que el libertinaje, pero es igual de carnal, es igual de pecaminoso. Y Pablo va a hablar de eso. ¿Por qué este asunto de la ley? La ley, ¿por qué tanto peso el día de hoy? Hay gente: es que yo no puedo comer ciertas cosas porque Dios las prohíbe. Eso es la ley. Pero la ley. Ok, ¿qué onda con la ley? Versículo 19. Entonces, ya que nosotros creemos en la promesa, no en la ley, por lo que dijo antes,
¿para qué sirve la ley? O literalmente en el griego lo que dice es, ¿para qué la ley? Más que para qué sirve, ¿para qué la ley? Y nos va a dar varias razones por las cuales la promesa es superior. La primera, fíjate ahí, la ley, verso 19, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley, para empezar entonces, fue añadida, no estaba al principio, fue añadida. Y no solo fue añadida, sino que además tiene un punto de caducidad. Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿para qué? ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente a quien fue hecha la promesa? Cristo. Entonces fue añadida y vale hasta Cristo. La ley es temporal, pero ojo. Estoy hablando de la ley es temporal en términos de mi forma de acercarme al Señor. La palabra de Dios es eterna. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Esto sí, la palabra de Dios es eterna, pero la forma de acercarme, como lo marca la ley, es temporal. Comienza cuando fue dada y termina cuando vino Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. La forma de acercarme a Dios a través de la ley es inferior a la promesa, número uno, porque es temporal. Tiene un principio, tiene un fin. Número dos, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Esto lo va a desarrollar un poquitito más adelante, así que aguántame con eso. Dice además, verso 19, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Otra razón por la que la ley es inferior a la promesa es porque la ley vino, pero dice por medio de ángeles, por mano de un mediador. O sea, hay unas leyendas, son leyendas, el texto no lo registra así, el texto bíblico no lo muestra así cuando la ley fue dada, pero parece Pablo confirmar un poco esto, como si la ley hubiese sido entregada rodeado de muchos ángeles. Por eso dice, fue entregada por medio de ángeles en manos de un mediador. Moisés era el mediador. Claro, la ley dice, necesita un mediador porque es un pacto entre dos personas, Dios y el pueblo. Y la ley es el mediador. Y Moisés recibió la ley. Entre Dios y el pueblo. ¿Por qué es entre dos? La ley dice, si haces esto, vas a vivir. Si haces esto, vas a morir. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ok, ¿firmas tú? Firmo yo, ya está acordado. Eso es la ley. Si haces esto, vives. Si no haces esto, mueres. Hay participación de las dos partes involucradas. Unos tienen que hacer, el otro tiene que juzgar. Y ambos se ponen de acuerdo. Eso es la ley. La promesa no vino por mano de un mediador. La promesa vino de Dios directamente. El versículo 20 es muy difícil de traducir, pero básicamente está diciendo esto. El mediador no lo es de uno solo. Cuando hay uno solo no hay mediador. Nadie se media a sí mismo. Mediador es cuando hay dos. Pero Dios es uno solo. Cuando Dios dio la promesa, no había mediador. ¿Te acuerdas? Abraham estaba dormido y solo Dios caminaba sobre la sangre de los animales sacrificados. Entonces, la ley es inferior a la promesa porque tiene un periodo en el que es activa como fuente de relación con el Señor. Número dos, es ordenada por medio de un mediador, mientras que la promesa es de Dios directamente. Verso 21. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. Entonces, ¿la ley es contraria a Dios? No, para nada. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera dar vida, ese sería el camino. ¿Cuál es el problema? Que la ley no puede dar vida.
De hecho, no fue diseñada para dar vida, no tenía el propósito de dar vida. En el capítulo 2, en el versículo 21, Gálatas 2:21, dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley se pudiera llegar a la justicia, pues entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque el camino que había, que era la ley, era imposible. Si por la ley pudiese darse vida, ese sería el camino. Pero la ley no fue dada para dar vida. No fue dada para dar vida. No era su diseño, no era su propósito. De hecho, la ley puede regular una conducta, pero no puede dar vida. Un ejemplo muy claro. Haz de cuenta que tú tienes un hijo que llega tarde siempre, que lo llamas a comer y es el último en sentarse a la mesa y luego se para cada rato y como que ya siéntate, ya ven a comer, y no quiere. Entonces tú dices, pues ahora sí, he decidido aplicar realmente la ley. Órale, pues bueno, nos vemos una semana después y te pregunto, ¿cómo te ha ido? Maravilloso. Apliqué la ley y mi hijo, mira, no se mueve de la mesa, no llega tarde, no se sale con sus amigotes. ¡Wow! ¿Cómo le hiciste? Pues lo amarré a la silla. Ok, la ley puede modificar la conducta y modificando la conducta puedes conseguir externamente lo que quieres, pero por dentro tu hijo está en cualquier otro lugar menos en la silla donde está amarrado. Eso hace la ley. Yo no he matado a nadie. Y puede ser cierto, pero si hubieras tenido la oportunidad, si en el coche en vez de un volante hubieras tenido una pistola cuando se te cerró aquel otro hombre, ¿qué hubieras hecho? A veces no hemos caído en pecado por falta de valor y por falta de oportunidad, pero en nuestro corazón está toda la disposición. La ley puede normar esta conducta y amarrarnos en nuestra conducta, pero no puede darnos vida. No está diseñada para eso. Entonces, ¿para qué está diseñada? Verso 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. O, como dicen algunas otras versiones, encerró a todos bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lo que hace la ley es encierra todo bajo pecado para que puedas acudir a la fe. ¿Te acuerdas lo que me brinqué hace rato de esto de las transgresiones? Fue dada a causa de las transgresiones. Imagínate que acaban de construir el periférico, el segundo piso. Todavía no han puesto señalizaciones. Entonces tú te subes y vas a 250 kilómetros por hora. No estás rompiendo ninguna ley porque no hay ningún disco que regule la velocidad. Eres, diría yo, bastante poco sabio, pero no eres un transgresor, porque no hay una ley que se está rompiendo. Pero entonces viene el gobierno y pone los discos y te dice 80 kilómetros por hora es lo máximo. Revela que eres un transgresor. No es que te hace transgresor, revela que eres transgresor. Tu naturaleza se expone. O como la máquina de rayos X. Llegas al hospital, me duele mi brazo, te meten a la máquina de rayos X, te sacan una imagen y dicen, el brazo está fracturado. Esa máquina me lo fracturó, no estaba así cuando yo llegué. No, la máquina no hizo nada, reveló lo que había, pero no te produjo nada. La ley hace eso, fue dada por causa de las transgresiones, para que se viera que somos transgresores. Encierra todo bajo pecado para que una vez que te das cuenta de tu realidad, que por la ley no puedes, solo queda un camino, la fe. Solo queda un camino, la fe. Y por la fe en Jesucristo, dice, viene la promesa. Verso 22, encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Una vez me cuentan que un juez visitó una cárcel para ver si podía dar
perdonar la sentencia a algún preso. Entonces fue este juez a la cárcel y fue celda por celda. Y entonces preguntaba a un señor: disculpe, ¿usted por qué está aquí en la cárcel? Es una injusticia por la que yo estoy aquí. No saben, me inculparon, yo soy inocente, deberían sacarme, por favor, sáquenme. Yo no debería estar aquí, soy inocente. Va a la siguiente celda, él dice: ¿usted por qué está acá? Porque me hicieron una trampa y me tendieron una celada y caí, pero soy inocente, yo no hice nada. Y así va a la siguiente celda y lo mismo. ¿Y usted por qué está acá? No, porque yo no hice nada, no debería estar aquí, deberían perdonarme, bla, bla, bla. Hasta que llega a uno que lo encuentra en una celda, en una esquinita, sentado, y le dice: ¿usted por qué está acá? Y él dice: porque lo merezco. Porque he sido un delincuente y merezco estar aquí. Y entonces el juez dice: ok, tomen a este señor que es culpable y sáquenlo, no vaya a contagiar a todos los inocentes que están en las celdas de al lado. La ley hace eso. Fíjate lo que dice en el versículo 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Confinados quiere decir como que la ley montaba guardia, nos encerraba. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces la ley nos encerraba. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniese la fe, la ley nos encerraba. ¿Para qué? Para que nos pudiera entregar a esta fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es como, aquí podríamos entenderla como una nana, como una niñera. En esa época el ayo era el instructor, un muchacho de una familia pudiente. El papá no lo instruía, contrataban un ayo y este ayo le enseñaba a leer, le enseñaba el negocio, le enseñaba todo, incluso a veces lo disciplinaba, pero hasta cierta edad. A cierta edad el ayo ya no tenía poder sobre el niño y el niño ya era pues ya una persona independiente. Entonces dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y por la fe quiere decir creer. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que soy un pecador, que la ley me ha encerrado con justa razón. Por esto el ejemplo del juez. Estoy encerrado, y es una paradoja, pero estoy encerrado hasta que reconozco que soy pecador, y entonces Cristo me hace libre de esa jaula. Me hace siervo suyo por fe y soy libre de la jaula de la ley. Verso 25. Pero venida la fe, o sea, cuando ya hemos creído, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo esta ley, bajo este maestro. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El ayo no era el papá. El ayo puede enseñarte, puede instruirte, puede disciplinarte. La ley puede hacer eso, pero la ley no puede engendrarnos. La ley no puede engendrarnos. En Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: a todos los que le recibieron. Está hablando de Jesús y el pueblo. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La ley no puede hacernos hijos de Dios. La fe, los que creen, los que le reciben, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y Pablo aquí dice, ya no estamos bajo ayo, pues todos, verso 26, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No solo nos hace hijos, sino además nos bautiza en Cristo. La fe nos bautiza
en Cristo. Bautizar quiere decir sumergir. Haz de cuenta, cuando bautizamos a la gente, la sumergimos en agua. Cuando creemos, somos bautizados por la fe en Cristo. De modo que estamos dentro de Cristo, así como Cristo está en nosotros, nosotros ahora estamos en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y en Cristo las cosas son distintas. ¿Te acuerdas cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista? Después de que es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dios está diciendo: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, Él me agrada. Si cualquiera de nosotros hubiéramos estado ahí y salimos del agua y Dios hubiera tenido que decir algo, diría: Ibert no me agrada, en Él no me complazco, su vida es de pecado. Y aunque sea religiosamente bueno, su corazón, híjole, en su corazón pasan cosas peores que en sus manos. Pero cuando estoy en Cristo, dice la palabra que somos aceptos en el amado. En Cristo Él me recibe, en Cristo puedo agradarle, pero no en la ley. La fe me bautiza en Cristo, no la ley. Las normas y las reglas y esas cosas norman mi conducta, pero no mi corazón. Cuando creo, entonces soy hecho hijo de Dios, soy bautizado en Cristo, y dice: de Cristo estáis revestidos. Y en la Biblia, siempre que se habla de vestirse, tiene que ver con justicia. Tiene que ver con lo que te arropa. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Con nuestras ropas. Dice la palabra que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Pero que en Cristo podemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Cristo. Y no solo eso, o sea, nos hace hijos, nos bautiza en Cristo, nos reviste de Cristo. Fíjate más lo que sucede. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que hace la fe es que nos empareja a todos. La ley divide. Es más, podríamos hacer un ejercicio. De este lado se van a poner los que hicieron devocional el día de hoy. De este lado los que no alcanzaron a hacer devocional el día de hoy. Aquí, por favor, los que oraron 3 veces hoy día. Aquí los que hace un año que no oran. Y así. Entonces nos podemos acomodar cada quien en su grupo. Y los que están de este lado, que siempre hacen todo bien, bueno, esa va a ser la fila de los mentirosos. Y nos podemos comparar. Y la verdad es que yo puedo ser mejor cristiano que tú. Y tú puedes ser mejor cristiano que aquel. Y la ley nos pone en distintos peldaños. Pero la fe no. La fe nos hace a todos iguales. Igual de pecadores. Cuando alguien dice: es que todos somos iguales. Sí, igual de pecadores. Esa es la realidad. Todos somos igual de pecadores y necesitamos igual la gracia de Dios. Tanto yo como el asesino, como el fornicario, como el mentiroso, como el adúltero, como el violador, todos necesitamos la misma gracia. No creo. ¿Crees que no? No, yo no soy tan malo. A ver, pongamos la ley. Y cuando te pones frente a la ley, te encierra. Hasta que reconoces: sí, Señor, la verdad es que soy igual que cualquier persona, igual de pecador. Y necesito la gracia de Dios. No es una igualdad política como el socialismo o el comunismo. Aquí todos vamos a ser iguales, ¿no? Pero hay unos más iguales que otros en el esquema humano. Siempre tenemos eso. Cristo nos empareja, pero nos empareja hacia abajo, porque es nuestra realidad. Todos somos terriblemente pecadores. Y por último, dice en el verso 29, si son de Cristo, somos del linaje de Abraham, porque Abraham es padre de los de la fe
y es padre del pueblo judío, ¿no? Abraham es padre de todos. Por eso hay todo un capítulo en Romanos que habla de cómo fue justificado a Abraham antes de la circuncisión. Okay, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Todo aquel que ha creído, no todo aquel que cumple la ley, porque no hay, todo aquel que ha creído es heredero de la promesa que Dios dio a Abraham. No se puede a través de la ley, tiene que ser a través de la fe, porque estamos en Él. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Encerrarnos. Y una vez encerrados, no nos queda más alternativa. Señor, solo creyendo en ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo tu sacrificio en la cruz, ok, entonces soy libre. Déjame repasar un par de pasajes que nos van a dejar todo esto que vimos hoy un poquito más claro. Es cortito. Romanos capítulo 3. Y vas a ver cómo esto mismo, a lo mejor viéndolo desde otro punto de vista, el mismo discurso, pero desde otro punto de vista, nos va a afirmar lo que Pablo está diciendo. Romanos 3, verso 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Pablo ahí nos está diciendo, la ley es para que todos se callen, para que nadie diga, yo sí pude. No, nadie puede. Todos están encerrados, todos quedan callados. La ley no trae el pecado, pero trae el conocimiento del pecado, ¿no? Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, o sea, separado, distinto, no es una parte de la ley, sino aparte, separado de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley manifiesta la justicia de Dios, claro, pero esa justicia de Dios me estrangula. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, hay dos caminos: la ley, imposible, o la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos somos iguales, sí, por cuanto todos pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y gratuitamente ahí no quiere decir sin precio, sino quiere decir sin causa. Dios nos justificó sin causa, porque quiso. No hay mérito. Entonces te das cuenta, es el mismo discurso. La ley sirve para eso. Acompáñame a Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos 4, verso 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo que te decía, no somos transgresores porque no hay ley. Entonces la ley aparece para que podamos reconocer que somos pecadores. Romanos 4, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero ¿cómo sabemos? Si no había ley antes, ¿cómo sabemos que eran pecadores? Pues se morían. Y la muerte es el primer síntoma del pecado. ¿Quieres ver si alguien es pecador? Pégale un tiro. Si se muere, era pecador. Si no se muere, era pues absolutamente inmaculado. Pero eso también te hace a ti confirmar que eres pecador. O sea, la muerte es el resultado del pecado. La muerte es lo que nos hace evidente que somos pecadores. Aún sin ley morían porque eran pecadores. Verso 15. Pero el don, el regalo de Dios, no fue como la transgresión. Por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede. Estoy leyendo el 5. Les dije 4 hace rato, ¿no? Sí, estoy leyendo el 5. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y eso es lo que Dios hace con el sacrificio de Cristo. Él
puede ahora justificarnos. Y justificarnos es mucho más que perdonarnos. Si Dios nos perdonara, diría, ok, va, todo lo que debes lo ponemos en ceros. Pero ¿qué pasaría 5 minutos después? Otra vez estoy en deuda. Y no me alcanza, ni siquiera en ceros. A ver, tú, pues no tengo deudas, voy a comprar una entrada para el cine. ¿Cuánto tienes? Nada, pero no tengo deudas. No, pues no necesitas tener cero, necesitas tener saldo. Y no tenemos saldo. Si Dios nos perdonara, quedaríamos en ceros. Pero en la cruz, Cristo paga por nuestros pecados y nos atribuye su justicia. O sea, su saldo pasa a nuestra cuenta, nuestra deuda pasa a la cruz. El justo por los injustos. Y eso es lo que Dios hace en la cruz. Y eso no se puede por ley. Eso tiene que ser por fe. No hay otra opción. Ahora sí, Romanos capítulo 4, versículo 13, y con esto vamos a terminar. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. Dios sería mentiroso porque anuló una promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Sabes por qué es bueno que sea por fe? Porque si es por fe, es por gracia, no por méritos. Y es necesario que sea por gracia para que sea firme. Si fuera por ley, pregunta nomás, ¿el día de hoy serías salvo? Si fuera por ley. Entonces, piensa, si ya pecaste, el día de hoy no serías salvo. Pero tal vez mañana sí te esfuerzas y dices, hoy no pequé, hoy logré no pecar. Entonces mañana eres salvo. Pero el día siguiente, ¿quién sabe? Dormiste mal, te despiertas de malas, contestas mal a tu esposa, pecado. Oh, ya no es o sea, por la ley sería absolutamente inestable. Es por fe, para que sea por gracia, para que sea firme a cualquiera de nosotros. Entonces la ley es buena, lo leyeron la semana pasada con Lenin, cuando Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena si se usa legítimamente. Porque la ley fue dada, dice Pablo ahí en Timoteo, para los transgresores. Verso 8 de 1 Timoteo 1. La ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para que englobe a todos, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley es para los pecadores, no para los justos. Y tú dirás, pero es que yo soy pecador. ¿Lo crees? Sí, soy pecador. ¿Y crees que Cristo pagó el precio de tus pecados? Sí. Entonces eres justo ahora. Eres justo. Soy justo. Entonces puedo vivir como yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera. Voy entonces a vivir en fornicación. Espérate, eres un fornicario, no eres justo, la ley te encierra. Otra vez estoy encerrado. ¿Qué necesito? La gracia. ¿Eres pecador? Sí. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a veces le aplicamos al revés. Hablamos de la gracia a los pecadores. Dios tiene un plan para ti, ven a Cristo, no va a pasar nada, Dios es pura gracia, mira, todo, Dios te va a dar todo lo que quieras, esto. Ok, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí quiero. Ok, hace la oración, termina de hacer la oración y ¡pum! Le caemos con la ley. Mira, ahora tienes que cortarte el cabello, no puedes usar ese pantalón, quítate ese aretito, que la falda tiene que ser más larga, que bajar la rodilla, que esto, y la ley encima. Cuando es al revés, la ley es para los pecadores, para que reconozcan su necesidad. Y una vez que alguien ha reconocido su necesidad, que conoce que el destino eterno está sobre su cabeza con una espada para cortarles el cuello, entonces viene la gracia.
Y en la gracia también hay obras que hay que hacer, pero no son para salvación. Son en respuesta a lo que hemos entendido. Son parte de la herencia que recibimos, pero de la herencia, queridos amigos, hablaremos en el capítulo 4 de Gálatas la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu obra es perfecta y completa. Y porque nos has salvado de tener que estar nosotros consiguiendo algo que no podemos conseguir. Tu ley nos revela tu santidad. Tu ley nos revela quiénes somos. Y gracias, porque al haber entendido quiénes somos, pudimos ver la gloria de la cruz, el glorioso evangelio que tú nos has entregado. Y ahora, Señor, firmes en la gracia, queremos caminar para agradarte, no queriendo vivir en libertinaje, imitando una libertad que no es. Pero tampoco queremos vivir atados en legalismo, como si eso produjera santidad. Queremos vivir y actuar en respuesta al amor que tú nos has dado. Y gracias por tu palabra, porque es y permanece para siempre. Porque es la forma en la que podemos conocerte y la forma en la que tú nos hablas. Porque es la forma en la que tú obras en nosotros, renuevas nuestro entendimiento y nos llevas a la estatura del varón perfecto para cuando tú regreses por tu iglesia. A ti sea toda gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.